Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Espero que no empiecen a bombardearme con twitters los que están a favor del gobierno venezolano, porque no lo digo yo. Esto que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo lo dice el Observatorio Venezolano de Violencia. Este ONG presentó ayer su informe anual y las cifras dadas a conocer representan un 12% de alza comparada con el estudio de la misma ONG el año pasado. Por lo tanto, las cosas están peor según este estudio. Vamos a ver los números antes de hablar con el director de este organismo. Venezuela, se registraron en el 2012 21.692 homicidios. ¿Qué significa esto? Significa 73 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a comparar con otros países estos números. México tiene 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. México, que es un país que está luchando contra el narcotráfico. Brasil, 23 y 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia, 32 y 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y como les decía, el 2011 se creía que había sido un año muy violento, con 19.336, pero como pudimos ver en estos números que les acabo de mostrar, este año que se va a ser más violento. Está con nosotros desde Caracas el señor Roberto Briceño, que es director del Observatorio Venezolano de la Violencia. Roberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Totalmente los números son alarmantes. ¿Qué sucede que no se puede controlar la violencia en Venezuela? Bueno, básicamente que hay una política pública equivocada. Una política pública equivocada que asume exclusivamente que las campañas de orden preventivo y de orden preventivo material son las que van a dar resultados. Al mismo tiempo en el país hemos tenido un elogio de la violencia, un elogio de los violentos, un elogio de la fuerza como un medio legítimo para alcanzar lo que uno quiere en la vida personal o en la vida política. En Venezuela hemos tenido durante estos años una destrucción institucional muy importante, en la cual la ley y la norma no tienen sentido. Y todo esto hace que hayamos tenido este incremento sostenido en los homicidios durante los últimos 14 años. Roberto, pero cuando le preguntamos al gobierno, el gobierno dice que ellos están haciendo lo posible para tratar de combatir esta violencia, pero los datos que reflejan su estudio son realmente los números, comparados con otros países que están en situaciones aparentemente más difíciles en cuanto a violencia que Venezuela. Venezuela son 73 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a compararlo con México. Todos sabemos que México está viviendo una situación muy complicada por grupos narcos que están dentro del país. Ahí son 22 homicidios por cada 100.000. Estamos comparados 22 contra 73. Es una diferencia abismal a mi entender, ¿o no es así? Lo es sin lugar a dudas, Carlos. Es una diferencia gigantesca. En términos de números absolutos, prácticamente en México hay los mismos homicidios que Venezuela, pero Venezuela tiene 29 millones de habitantes y México tiene 112 millones de habitantes. Entonces la diferencia es muy notable cuando uno toma el país en su conjunto. Cuando uno toma las capitales, la situación es inclusive más dramática y peor. Caracas, de una cifra conservadora que uno puede dar, estamos hablando de 122 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ciudad de México tiene 9. Estamos hablando de 13 veces más homicidios en Caracas, que Caracas es 13 veces más violenta que Ciudad de México. Quizás sería comparable con Ciudad Juárez o con alguna de las ciudades de las fronteras, ¿no? Pero que no son ciudades capitales y que no tienen el nivel de atención política y de atención policial que tendrían las otras ciudades y que responden a un fenómeno muy particular. Sociales. Le damos la bienvenida a Roberto Briceño León del Observatorio Venezolano de Violencia para hablar del tema. Señor Briceño, gracias por acompañarnos y quisiera comenzar preguntándole qué representa el asesinato de Spear y su pareja a la cifra diaria de violencia en Venezuela. Bueno, es como pudiéramos decir un grano más en todo lo que ha sido ese incremento sostenido de la violencia que hemos tenido en la última década. Si nosotros estimamos que pueden haber 24.700 homicidios el año pasado, este año iniciamos con un incremento, lamentablemente un incremento a partir de unas personas conocidas
y que destacan y ponen de relieve lo que es la situación lamentable que hemos vivido en el país. Yo creo que muestra lo que es la inseguridad cotidiana, lo que es la inseguridad en cualquier momento, en cualquier lugar del país. Y muestra de una manera muy particular lo que es un ensañamiento, porque no se trataba simplemente de despojarlo de sus pertenencias o del vehículo, de un robo, de un delito. Lo que en Venezuela hemos visto que ha incrementado de una manera importante ha sido el delito violento, el ensañamiento en la ejecución de las acciones de los delincuentes. Ayer el presidente Nicolás Maduro, algo importante también de destacar es que en el pasado él ha asegurado que ha reducido la tasa de homicidio en 1/3 del 2013, pero ayer cuando se habló de este asesinato de la actriz venezolana, dijo que estaba indignado de la manera que se llevó a cabo y obviamente por lo que pasó, y también le preguntaba al país, sobre todo a los delincuentes que llevan a cabo estos actos, ¿por qué tienen la necesidad de matar y de cometer tantos actos de violencia de la manera que lo hacen? La pregunta entonces es ¿por qué se han desencadenado la violencia de esta manera en Venezuela? Básicamente porque hemos tenido unos años en los cuales el discurso violento, el elogio a la violencia y a los violentos ha sido lo fundamental en la sociedad, lo que ha marcado las pautas políticas. Hemos tenido un incremento sostenido de la impunidad. Para el año 1998, por cada 100 homicidios que se cometían en el país, hubo 118 detenciones. Desde hace 5 años, por cada 100 homicidios que se cometen en el país, teníamos 9, 8 detenciones por homicidio. Es decir, hay una impunidad gigantesca que, bueno, viene marcado por el desprecio a la ley y una acción, una no acción por parte de las autoridades, una ineficiencia en los 21 programas de control y de seguridad que se han desarrollado y que no han dado los resultados. Entonces, ese incremento continuo del odio, de la violencia, del lenguaje violento, del quiebre sistemático de las leyes, lo que para nosotros en sociología llamamos la destrucción institucional que se ha dado en el país, expresa entonces ese inmenso y rápido pasaje al acto que tienen los delincuentes en Venezuela y que hacen que maten, que asesinen de una manera excesiva, gratuita, de alguna manera pudiéramos decir banal entre ellos, porque bueno, han vivido la violencia, se han acostumbrado a ellas y ese inmenso número de homicidios simplemente impacta lo que es su comportamiento. O sea, usted está diciendo que la impunidad es aproximadamente al menos el 80% de los casos quedan impunes en Venezuela. Mucho más que eso. Estamos hablando de 91, 92% de los casos en los cuales ni siquiera hay una detención. No estamos hablando ni de acusación, ni juicio, ni condena, ni cárcel, no. Detención, el primer paso. En el 91, 92% de los homicidios ni siquiera hay una persona detenida. Entonces, bueno, eso hace que los delincuentes sientan que no hay ninguna posibilidad de ser capturados y simplemente se lanzan, cada vez se incorporan nuevos delincuentes, cada vez hay más jóvenes que estando en el borderline, que están allí, que pueden ser delincuentes o no, que sienten que pueden dar el paso hacia el delito porque no les va a suceder nada y que simplemente, pues casi que a veces como juego, como divertimento, pasan a cometer este tipo de asesinatos que hoy llama la atención y hoy tiene la policía detrás de ellos porque se trata de una persona conocida, joven, reconocida a nivel mundial, pero si se hubiese tratado de un ciudadano común, de una pareja sin mayor relevancia, como la de un maestro, de un profesor de una universidad pedagógica de Caracas que ayer antier fue asesinado también junto con su madre en su apartamento en una zona popular de Caracas. Actos que ocurren frente a ellos quizás no van a ir y no se pondría de relieve lo que es ese evento y por lo tanto a los delincuentes no les significaría un riesgo real para su seguridad o su riesgo de ser castigados y de ir a la cárcel. Ayer el CICPC, el Centro de Investigación, y bueno, otras personalidades pidieron en rueda de prensa que el incidente no se polarice con tinte político. Piden que no se vea como una nueva propaganda en contra del gobierno. ¿Usted qué opina de esta declaración por parte del CICPC y de otros artistas, precisamente, que piden que no se polarice este incidente con tinte político? Bueno, a mí me parece que no es el incidente,
es toda la política de seguridad que tendría que despolitizarse. Ahora eso, este es un llamado en el cual en esta circunstancia se hace, pero hay que recordar también que durante todos los últimos años hemos tenido una politización de la seguridad, en la cual se habla de que tienen que ser políticas de seguridad de izquierda y no como las de derecha represivas, y que en la cual se ha cortado la comunicación y la colaboración con las alcaldías de oposición, en la cual se ha hablado, y cuando se planteó la idea de una policía nacional que tenía que ser profesional y universal para todos, las altas autoridades del país dijeron que esta no era una policía de la burguesía, que esto era una policía del pueblo, que era una policía socialista, que era una policía antiimperialista, cuando al fin y al cabo lo que los venezolanos quieren es una policía que los proteja, que persiga a los delincuentes. Entonces, si este llamado es un llamado sincero de despolitizar la seguridad, de colaborar entre los alcaldes, las gobernaciones de cualquier color político y el gobierno nacional, pues bienvenido sea. Pero quien durante años ha politizado el tema de la seguridad, relacionándolo con la lucha de clases, relacionándolo con la explotación de los trabajadores, es decir, dándole un tinte y un cariz político en las intenciones y en lo que está. Bueno, ha sido las propias autoridades, y por lo tanto si se decide cambiar eso y generar una acción distinta y una acción de cooperación, pues nos parece que es muy bueno para todos los venezolanos, claro, de cualquier sector social y de cualquier color político, porque la seguridad tiene que ser universal. Las leyes tienen que ser para todos, no para un sector o para otro. Y eso tiene que fomentarse en Venezuela, porque es ahí donde radica realmente la causa de lo que vivimos. Y lamentablemente cuando el AMPA ataca en Venezuela no pregunta de qué partido político eres o de qué grupo social. Señor Briceño León, muchas gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Roberto Briceño León del Observatorio Venezolano de Violencia. Glenda.